Buen día, mi nombre es David Graterol y grabo este video como parte de las actividades de la materia de sistemas electrónicos. Como parte de la primera actividad, se nos pide medir el beta de un transistor 2N3904 a través del uso del multímetro. En este caso yo no poseo un transistor 2N3904, pero cuento con el mismo del anterior, que es un 2N2222A, con unas características similares, pero bueno, sirve para demostrar para lo que se pide. En este caso, bueno, tengo este multímetro, se coloca en la parte HFE, y bueno, al saber que este es un transistor NPN, pues nos vamos a la parte de NPN y lo conectamos de la manera que se nos pide, que en este caso sería emisor, base, colector. Como se puede ver, tenemos una lectura de 248, 247, a veces hasta 250 de ganancia, que este sería nuestro beta. Como yo no poseo uno de formas similares, pues aquí en la lista de dispositivos que investigué que eran similares, pues cumple con las condiciones este 2N222A. También tenemos como uno de los posibles sustitutos o similares el BC547 y el BC548, que son de características similares, muy parecidas, pero con un pinout diferente. Tanto en el 2N222A y en el 2N3904, el pinout estándar es mirándolo de frente, emisor, base, colector, pero para estos casos de los BC, pues se mide de colector, base, emisor, sería el pinout de estos casos. También tenemos opciones como el PN3904 y el KN3904, que es básicamente el mismo chip de una marca diferente, que utilizan como nomenclatura, pues en este caso PN y en el otro caso pues KN, pero son básicamente un chip idéntico, con funcionamiento idéntico. De todas maneras, calculamos el beta de forma analítica del 2N3904 a través del circuito armado, básicamente usando la corriente de colector en el punto Q y la corriente de base en el punto Q. A través de dividir la corriente del colector y la corriente de base obtendríamos este valor, que para este caso y en este punto de funcionamiento sería un beta de 276,3 de ganancia. Bien, ahora continuamos con la siguiente parte. Buenas, ahora me tomaré un segundo para hablar sobre la parte teórica del prelaboratorio de este primer ejercicio, donde se nos pide, utilizando un transistor 2N3904, utilizar el beta nominal, que recordemos es un rango que va aproximadamente entre el 100 y los 300 de ganancia que nos puede dar este transistor, para obtener los valores de R2, RE, y para que el punto de funcionamiento garantice la máxima exclusión simétrica sin distorsión, utilizando una pila de 9 voltios en lugar de 12 voltios, solo virtuales, pero yo, como lo estoy simulando, seguiré trabajando con 12 voltios porque me lo puedo permitir a través del simulador Proteus. Luego, obtener la potencia DC del transistor utilizando la potencia de salida, que es igual a la corriente de colector en el punto Q por el voltaje de colector emisor en el punto Q. Se calculan los voltajes en cada resistencia en el colector, el emisor y la base. Calcular todas las corrientes en R1 y R2, así como el emisor, colector y base. Calcular los valores de impedancia de entrada y agregando una carga de 10.000. Hablemos rápidamente de cómo obtuvimos las siguientes mediciones que utilizaremos más adelante. Dado en el circuito tenemos básicamente para obtener los valores de R2 y RE, garantizando su punto de funcionamiento el que se nos requiere, vamos a tomar en cuenta
diversos criterios de diseño. Básicamente, vamos a forzar el diseño por criterio donde nuestra resistencia del emisor caiga aproximadamente a un 10% del voltaje de alimentación VCC, que en este caso es 12 voltios. Por lo tanto, si decimos que el voltaje de nuestra resistencia de entrada es igual al 10% del voltaje de nuestra fuente VCC, que es 12 voltios, pues la tensión de nuestra resistencia de emisor es igual a 1,2 voltios. Luego, sabiendo eso, podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para obtener una ecuación con la cual obtener los siguientes datos. En este caso vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff desde la resistencia 1, que pase por el voltaje de base emisor y por el voltaje del emisor, obteniendo así que nos daría menos 12, que es el voltaje de la fuente, más la intensidad de la resistencia 1 por la resistencia 1, más el voltaje de base emisor, más el voltaje de la resistencia del emisor, que va a ser igual a 0 voltios, como dice la ley. Luego, buscando R1, pues vamos a despejar nuestra corriente de R1, obteniendo así que nuestra corriente de R1 es igual a 12 voltios menos el voltaje de base emisor menos el voltaje de resistencia de emisor sobre R1. Sustituyendo los valores, tenemos que nuestra corriente en R1 va a ser a 1,01 miliamperios. Aquí aplicamos otro criterio de diseño para llegar más fácilmente a este resultado, donde comúnmente, por lo general, la corriente de resistencia 1 siempre será muchísimo más grande que nuestra corriente de base. En este paso, al asumir esto, diremos que nuestra intensidad de corriente nuestra intensidad de corriente en la base va a ser igual a 10 veces menos perdón, 100 veces menos nuestra resistencia 10 veces menos nuestra corriente en la resistencia 1, dándonos así un valor teórico para la corriente en la base de 10,1 microamperios, perdón. Y bueno, de nuevo realizando una ley de corriente de Kirchhoff usando la base del transistor BJT, nos queda que nuestra corriente en R1 va a ser igual a nuestra corriente en R2 más nuestra corriente en la base en el punto Q. Despejando así, tendríamos que nuestra corriente en nuestra resistencia R2 va a ser igual a, 1,01 miliamperios menos 0,0, o sea, en los 0,0101 miliamperios, los 10,1 microamperios que estábamos comentando nos darían así 0,999 miliamperios en nuestra corriente de la resistencia 2. De nuevo, con una ley de voltaje de Kirchhoff donde tenemos en cuenta R2 y RE, obtenemos pues nuestro siguiente valor para la resistencia 2. Aquí trato de avanzar rápido porque el contenido es muy extenso de toda esta actividad y no quiero que este video quede 2 horas. Nuestra resistencia R2 va a ser igual al voltaje base emisor más el voltaje de resistencia de emisor sobre la intensidad de la resistencia 2, dándonos así, sustituyendo, una resistencia 2 de 1,9 kiloohmios. Ahora, antes había comentado que el valor beta nominal de este transistor es entre 100 y 300. Actualmente, para fines de criterio más estándar, vamos a utilizar un beta de 100, un beta nominal de 100. Asimismo, a través de este valor, sabemos que nuestra corriente de colector Q va a ser igual a el beta por nuestra corriente de base. Así que, tomando este valor de 100 por la corriente que ya conocemos, tendríamos 1,01 miliamperios en nuestra corriente de colector en el punto de funcionamiento.
A partir de esto, esta corriente, tanto del emisor y tanto de nuestra corriente de emisor como nuestro voltaje de emisor, podemos conseguir nuestra resistencia de emisor a través de ley de Ohm, dándonos así una resistencia de emisor de 1,18 kiloohmios. Ahora, vamos a conseguir el voltaje de nuestra base emisor, de nuestro colector emisor. De la misma forma, tomando de lo que sería la malla 2, haciendo una ley de voltajes de Kirchhoff y aplicando ya el proceso, que no voy a repetir por cuarta vez en este video, tendríamos un voltaje de colector emisor de 6,86 voltios. Ahora, hay que tener en cuenta que como estamos deseando tener la máxima excursión simétrica en el amplificador, entonces hay que poner en práctica la siguiente fórmula, donde nuestra resistencia AC va a ser igual a el paralelo de nuestra resistencia de colector y nuestra resistencia de carga, dándonos así, asumiendo nuestra resistencia de carga en 10.000 ohms, que nos daría 2,8 kiloohmios. Por lo tanto, el voltaje de salida sin distorsión sería el siguiente. El voltaje de salida sin distorsión va a ser igual a 0,95 por nuestra resistencia, nuestra intensidad colector, de nuestra intensidad del colector en el punto de funcionamiento y el paralelo de las resistencias antes mencionadas. Sustituyendo esto, tendríamos un voltaje pico sin distorsión de 2,68 voltios. En corriente alterna tendríamos, pues básicamente, sustituyendo el HIE va a ser igual a 26 milivoltios por el HFE, nuestra ganancia, la ganancia nominal, el beta nominal que estamos manejando, sobre nuestra corriente de colector en el punto de funcionamiento, dándonos así un HIE de 2,57 kiloohms. Con los siguientes datos obtenidos se puede calcular la ganancia de voltaje del circuito a través de la siguiente fórmula. Nuestra ganancia de voltaje va a ser igual a el negativo de la ganancia, como estamos trabajando con transistor polarizado en el método de transistor de emisor común, nuestra ganancia va a ser negativa. Por lo tanto, sería la ganancia negativa más el paralelo de las mismas más el HIE que veníamos calculando, dándonos así una ganancia de voltaje de menos 108,95. Nuestro punto B sería obtener la potencia DC del transistor, aplicando la fórmula que ya se nos mencionó, que era la potencia DC va a ser igual a la corriente de colector en el punto de trabajo por el voltaje de colector emisor en el punto de trabajo. Sustituyendo los siguientes datos, tendríamos una potencia de 6,93 miliwatts. Ahora, calculando los voltajes en la resistencia colector emisor, como ya tenemos todos los datos, es simplemente aplicar básica de ley de Ohm, donde nuestra voltaje en la resistencia 1 será igual a 10,1 voltios, nuestro voltaje en la resistencia 2 será igual a 1,89 voltios, nuestro voltaje en la resistencia emisor a 1,2 voltios, valores que ya teníamos calculados, y nuestro voltaje en el colector pues sería básicamente nuestro voltaje en nuestro colector emisor menos el voltaje del emisor, que sería 5,66 voltios. Ahora, para calcular las corrientes ya las tenemos a través de todo el proceso anterior, así que simplemente sería reposicionarlas, donde nuestra corriente de la resistencia 1 sería 1,01 miliamperios, nuestra corriente de resistencia 2 sería 0,99 miliamperios, y así como se verá en la siguiente tabla más adelante. Nuestro punto es calcular los valores de impedancia de entrada del amplificador. La impedancia de entrada tiene la siguiente ecuación, que sería la impedancia de entrada va a ser igual a la resistencia de base por el valor GIE que veníamos calculando, donde la resistencia de base, bueno, es el paralelo de la resistencia 1 y la resistencia 2, y el siguiente valor es el que ya conocemos, dándonos una impedancia de entrada de 2,2 kiloohms.
Y para la impedancia de salida, pues simplemente sería el paralelo de nuestra resistencia de colector y la resistencia de carga. Sería 2,8 kilómetros. Ahora, conectando una carga de 10 kilómetros y una señal, se calcula calcule la ganancia de voltaje empleando la siguiente fórmula, básicamente calculando la ganancia de voltaje en decibeles. Ok, de esta forma, a través de la ganancia de voltaje que ya veníamos manejando, que sería de 108,96, tendríamos una ganancia de decibeles de 40,75 decibeles. Ahora, en la parte B se nos pide medir el voltaje de todos los componentes en el circuito, tanto obviamente los voltajes del mismo transistor, base colector, el colector emisor y base emisor, y tanto así los voltajes de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia de colector y de la resistencia de emisor. Y de la misma manera se nos pide de igual forma para la corriente, en este caso, para representarlo de una misma forma, ya que se trata de muchos instrumentos de medición en un mismo circuito, lo dividí en dos circuitos iguales, pero aquí a la derecha tenemos el circuito que mide el voltaje y a la izquierda tenemos el circuito que mide la corriente. De hecho, si igualito, ya que se vio aquí de esta forma, vamos a acercar esto un poco más, ya que de esta forma se pueden ver los valores. De todos modos, de aquí al lado de mí yo mostraré la tabla comparativa de los valores medidos contra los valores calculados, donde básicamente el único valor que cambia es la medición de uno de los voltajes, que es ligeramente diferente. Ahora, como indica la actividad, vamos a hacer el cálculo de la eficiencia de nuestro circuito, de nuestro transistor amplificador. Bien, de las mediciones podemos sacar varias cositas, pero primero hay que determinar cómo se calculan los siguientes valores. Bueno, básicamente se calculan de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que en la siguiente parte se nos pide analizar el circuito eliminando el capacitor, el condensador del emisor, y qué sucede con la ganancia y cómo afecta su funcionamiento. Bien, aquí podemos analizar qué papel cumple este capacitor. Este capacitor que tenemos aquí, en corriente alterna, su funcionamiento es básicamente como un cortocircuito, eliminándonos prácticamente de completo nuestra resistencia de emisor. Entonces, al eliminarlo, pues básicamente ahora sí estaríamos teniendo en cuenta esta dicha resistencia. Bien, en el siguiente circuito, como ya verán, se encuentra eliminado. Entonces, ¿qué valor tendríamos ahora de nuestra ganancia? Bien, si ejecutamos la medición y medimos los voltajes, ¿qué obtenemos? Bueno, a través del osciloscopio obtendremos que nuestro voltaje de entrada, que se sigue manteniendo como nuestros 50 milivoltios, pero a nuestra salida ahora son 116 milivoltios, lo que nos modifica completamente nuestra ganancia, la ganancia del amplificador. ¿Cómo la calcularíamos ahora? Bueno, con estos valores, sustituyéndolos en la ecuación de ganancia de voltaje, obtendríamos una ganancia de 2,32. Notamos que la ganancia disminuyó debido a que, como ya comenté antes,
no se tenía en cuenta la resistencia de emisor por las características que tenía el circuito con el condensador allí funcionando. ¿Qué parámetros se ven afectados al quitar este capacitor? Bueno, cuando se coloca o no se coloca este condensador, básicamente solo afecta el análisis del circuito en corriente alterna. ¿Esto por qué? Porque, como ya lo mencioné, el condensador actúa como un cortocircuito en corriente alterna, básicamente modificando solamente nuestra básicamente simplemente modificando la ganancia de corriente y la impedancia de entrada del mismo amplificador. Pero en corriente continua, en DC, no afecta el punto de trabajo, porque sí estaría trabajando el capacitor como lo teníamos planificado. Entonces ahora, por el siguiente experimento, vamos a modificar la señal de entrada para obtener 5 miliamperios a 1 kHz. Entonces, de la siguiente manera, ¿qué obtendríamos? Ahora, se nos pide hacer un análisis de la señal conectando la carga de 10 kiloohmios y una señal de entrada del amplificador de 10 milivoltios a 1 kHz. Y empleando a través de los dos canales del osciloscopio, vamos a ver cómo se comportan estas señales. Bueno, yo asumo que cuando se me pide esto es a través del circuito completo, que ya tiene su debido capacitor, el circuito original. Así que a través de este es que estaré haciendo las siguientes mediciones. Bien, aquí, si colocamos ambos canales en la misma escala, nos daremos cuenta que la señal de entrada es muy pequeña con respecto a la señal de salida, es decir, que está funcionando perfectamente en nuestro amplificador como lo deseamos. Pero ahora, para ver gráficamente lo que está sucediendo, vamos a poner nuestro multímetro en el canal, nuestro osciloscopio en el canal A, en la escala de 10 milivoltios. Y bueno, podemos notar nuestra señal de 10 milivoltios, y en nuestro canal B, que ya es nuestra señal de salida, una ganancia de prácticamente 950 milivoltios. Ok, entonces básicamente, ¿qué estaríamos viendo aquí? Pues el funcionamiento completo de nuestro amplificador. ¿Y cómo calculamos la ganancia en decibeles de este mismo? Pues bien, sería las fórmulas que ya veníamos manejando, que sería la ganancia de voltaje es igual al voltaje 0 en el punto de funcionamiento por el voltaje I en el punto de funcionamiento, que es igual a 0,95, lo que ya medimos aquí, sobre 0,05, que es lo que ya veníamos midiendo, que eso es igual a 190. Y si lo mandamos a decibeles, pues sería el voltaje en decibeles igual a el logaritmo 20 veces el logaritmo, o el logaritmo de base 20, de nuestro valor calculado, que sería 45,57 decibeles. Ahora, analicemos el comportamiento si modificamos este valor de resistencia de carga. Ya tenemos el valor para 10.000 ohmios. Ahora calculemos para 1.000 ohmios de resistencia de carga. ¿Qué podemos ver ahora? Bueno, básicamente que nuestra ganancia se disminuyó considerablemente. Que si lo calculamos, pues nos daría que nos estaría dando una ganancia en decibeles de 34,5
55,88, o bueno, nuestra ganancia normal sería de 55,5, contrastando con los 190. Ahora, ¿qué sucede si la cambiamos para una de 100.000 ohms? Pues que se volvería aún más exagerada la ganancia que tendría este amplificador, donde voy a quitar por un segundo nuestro canal A para que se visualice bien el canal B, donde ahora tendríamos de ganancia 1,24 voltios, que si lo llevamos a nuestro cálculo, pues básicamente estaríamos teniendo una ganancia de 250 y una ganancia en decibeles de 47,95. Aquí de todos modos yo voy a estar agregando nuestro cuadro comparativo con las diferencias. Pero ¿qué podemos extraer de esto? De esto sencillamente podemos extraer que si la carga disminuye, si la resistencia de carga disminuye, pues nuestra amplificación también disminuye. Y si nuestra carga aumenta, pues nuestra ganancia aumenta, lo que lo estaría básicamente diciéndonos que estaría directamente proporcional la carga a la amplificación. Ahora se nos pide que evaluemos el desfase de la onda de entrada con la de salida. De nuevo, bueno, volvemos a activar nuestro canal A. ¿Y qué podemos notar? Bueno, básicamente que nuestro amplificador invierte la señal, donde nuestra señal de entrada es positiva, nuestra señal de salida será negativa, y viceversa. ¿Por qué sucede esto? Bueno, claramente podemos notar a través de esas gráficas que el desfase de las señales es de exactamente 180 grados, ya que nuestro amplificador es inversor. Esto lo podemos denotar en la fórmula de nuestros amplificadores por emisor común, donde claramente nos indica en un símbolo negativo que la señal que nos sacará pues será invertida. Ahora, con nos pide esta siguiente parte, es aplicar una señal alterna de 100 milivoltios al amplificador. Y con los siguientes datos vamos a calcular la eficiencia del mismo. Aquí, bueno, ahora estamos trabajando ya con el circuito completo, con sus debidos capacitores y una carga RL de 10.000 ohmios, una resistencia de carga. Al ejecutar, podemos calcular el voltaje de salida a través del osciloscopio, a través de la medición completa de la onda. Vemos que tiene un pico de 2,75 voltios, pero la medición completa de la onda es de 8,4 voltios. De esta misma forma se ve representada en la imagen. Y ahora aplicamos la siguiente fórmula, que es la de la eficiencia, que es igual a N en porcentaje, es igual a PL sobre PS por 100, el por 100 para darnos el porcentaje. PL va a ser igual al voltaje 0, RMS al cuadrado sobre la resistencia de carga, y PS va a ser igual a la fuente de entrada BCC por la intensidad S. La intensidad S es igual a la intensidad 1 más la intensidad de carga más la intensidad de colector en el punto Q. Y ya esos datos los tenemos, así que fácilmente podemos calcular la corriente que circula por, como solo tenemos que la corriente que circula a través de R1 y R2, podemos obtener este valor de forma sencilla, ya que simplemente es 1 miliamperio más 1,01 miliamperios, que sería 2,01 miliamperios. Esa sería nuestra corriente IS. Entonces la potencia de la fuente PS la calculamos de la siguiente manera. PS va a ser igual a 12 voltios de nuestra fuente BCC, que la tenemos aquí arriba, y ese que ya lo tenemos calculado, pues multiplicamos y nos daría
24,12 miliwatts. Y ahora, para la potencia que se consume, la consumida por la carga, tenemos que nuestra potencia consumida sería B0 RMS, que para calcularlo, bueno, eso es básicamente la raíz de 2 multiplicado por nuestro voltaje pico. Sabemos que tenemos un voltaje pico de 8.4 voltios, un voltaje pico de salida y un voltaje pico en el circuito de 4.2, por lo tanto nuestro voltaje efectivo sería de 2.97 voltios RMS. Ya con estos valores pues simplemente lo sustituimos en la fórmula y tenemos una potencia consumida de 0.88 miliwatts. Sustituyendo en la anterior fórmula, tenemos que la eficiencia de este amplificador es de 3.4. Ahora vamos a realizar nuestra actividad 3, donde medimos la impedancia de entrada y salida de un amplificador. En este caso, vamos a tomar la señal de salida del generador sin una carga, sin conectar el circuito, y ese va a ser nuestro valor BIP. Y luego vamos a medir nuevamente conectando el voltaje y asignando ese valor a nuestra BIP de carga y asumiendo una impedancia de 600 ohmios. Aquí yo he preparado 2 circuitos donde podemos visualizar que en el circuito 1 está conectada la carga y en el circuito 2 la hemos desconectado completamente. A través del circuito 1 podemos ver en el que está conectado la carga que nuestro voltaje pico es de 3.8 voltios milivoltios, y en la segunda nuestro voltaje pico sería de 5 milivoltios. De esta forma, viendo la diferencia del circuito conectado a la carga y sin conectar. Ahora, asumiendo una impedancia de entrada de 300 de 600 ohmios típica de un generador, vamos a sustituir en esta fórmula. Sustituyendo esta fórmula obtenemos una impedancia de entrada de 1,99. Ahora es importante destacar que el valor teórico de una impedancia de entrada para un generador es de 2,2 kiloohms. Y a través de esta práctica obtenemos un valor muy similar, que es 1,9 kiloohms. Pudiendo denotar que a través de este método práctico podemos obtener este tipo de valores de forma bastante precisa y eficaz, y teniendo en cuenta que está siendo simulado a través de un programa en condiciones ideales. Y esta diferencia que existe entre un valor teórico y un valor ideal es básicamente ya que este tipo de simulaciones difieren a la versión práctica debido a que no toman en cuenta pérdidas en el circuito, como puede ser por calor o disipación de potencia. Ahora, nuestra actividad C, número 3, nos pide que calculemos la impedancia de salida midiendo el voltaje de salida con carga, que sería el B' de 0P, y el voltaje de salida con carga, que sería BOP, empleando la siguiente ecuación, que sería la impedancia de salida va a ser igual a lo mencionado de voltaje a la diferencia entre el voltaje sin carga y el voltaje de salida con carga menos 1 multiplicado por la resistencia de carga. Ahora, de esta misma forma mantengo el mismo circuito, pero del lado izquierdo tenemos el voltaje con la carga RL de 10.000 ohms y del lado izquierdo tenemos el voltaje desconectado de la carga RL, como se puede apreciar. Si ejecutamos la medición, podemos ver que en el que está conectada la carga
tenemos un pico de 495 volts aproximadamente, y en la que está desconectada la carga, nuestro pico de voltaje sería de 670 milivoltios. Llevando esto a nuestra ecuación, bueno, se puede observar que en esta imagen el voltaje de salida amplificador es de 675. Luego el voltaje desconectado de la carga sería de 495. Sustituyendo, obviamente tendríamos nuestra resistencia RL de 10.000 ohms. Sustituyendo los valores, nos quedaría una impedancia de salida de 3,63 kilo ohms. Ahora vamos a comparar los siguientes valores con RC. Del circuito con resistencia de colector de 3,9 kilo ohms y con la impedancia de salida calculada usando el procedimiento de mediciones, podemos sustituir por una resistencia de 3,63 kilo ohms, pudiendo denotar nuevamente que el proceso práctico se acerca bastante a los valores calculados. Lo cual siempre va a diferir ligeramente de los valores prácticos debido a las pérdidas naturales de energía del circuito. De esta forma podemos ver en la siguiente tabla que nuestra impedancia de entrada calculada es de 1,9 kilo ohms y nuestra impedancia medida es de 2,2 kilo ohms. De misma forma, nuestra resistencia calculada, Valerie, por favor. Nuestra impedancia de salida calculada es de 3,9 kilo ohms y nuestra impedancia de salida medida es de 3,63, bastante cercana a la real. Ahora vamos a nuestra siguiente actividad. Nos pide ir aumentando el valor de nuestra señal hasta empezar a notar distorsiones en la señal. Usando la señal base, nos damos cuenta que nuestra señal se amplifica ligeramente más en el lado negativo que en el lado positivo, como se puede apreciar a través del osciloscopio digital. Pero ¿qué sucede si vamos aumentando este valor progresivamente? Hacemos esto un poco más pequeño. Ahora podemos notar una distorsión aún mayor. Donde ya la onda que al principio parecía sinusoidal ya no es ni remotamente cercano a lo que se nos venía mostrando. Ahora pasamos de 20, podemos pasar a 40 milivoltios y esta distorsión que vemos acá pues sería aún más exagerada, pero donde yo quiero destacar sería en la distorsión a la hora de agregar 60 milivolts a la carga establecida, donde ya la onda que veníamos trabajando pues se ha perdido completamente y lo que estaríamos obteniendo sería una onda completamente distorsionada. Estas mediciones, de todos modos, aunque no se puedan apreciar bien aquí, están completamente representadas en el ejercicio, donde ya podemos notar la distorsión armónica que se obtiene en estos valores. De nuevo, como les mostré eventualmente,
partir de los comenzando en 12 milivoltios podemos notar una pequeña distorsión. ¿Por qué? Porque si nos regresamos para acá, en los 12 milivolts podemos ver cómo nuestra parte inferior está ligeramente más amplificada, la parte inferior de la onda, que la parte superior. Ahora, la distorsión armónica, como le venía comentando, luego de los 22 milivoltios se empieza a notar aún más. Y luego podemos anotar la distorsión por recorte, donde sería aproximadamente a los 60 milivoltios. Como podemos notar, ya la onda estaría siendo recortada en este punto. A estos valores pues fui subiendo poco a poco, pero considero que en este punto es donde es más evidente, ya que si eliminamos los cursores está siendo recortada tanto por arriba como por debajo de la onda. Y bueno, continuamos. En la siguiente actividad vamos a trabajar sobre un amplificador clase B de potencia. Primero montamos el circuito A, que lo tengo montado aquí en paralelo. Tenemos este primer circuito, que es el primer circuito de potencia montado completo, y luego el circuito hecho en análisis de corriente continua. ¿Qué podemos notar en el análisis de corriente continua? Que nuestro valor ICC, nuestra corriente de colector va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de los diodos. De esa misma manera lo podemos denotar de esta manera. Que lo había olvidado. Se nos pide calcular la eficiencia del amplificador. La eficiencia de un amplificador clase B viene dada por el porcentaje N, que es igual a la potencia de salida AC en corriente alterna por la corriente de entrada, por la potencia de entrada en corriente continua, multiplicado por el 100%. Y dado lo que había mencionado previamente, la potencia entregada por la fuente de alimentación DC, nuestra corriente ICC viene siendo igual a 1.44 miliamperios, que es este dato que vemos aquí, más los 94,1 microamperios de los diodos, de los demás transistores. Por lo tanto, la potencia entregada por la fuente de alimentación de 9 voltios con la que venimos trabajando va a ser igual a 9 voltios por el valor obtenido de arriba, que sería 1.534 miliamperios, dándonos así una potencia de salida de la fuente, una potencia entregada por la fuente de 13,80 miliwatts. Y bueno, utilizando el potenciómetro, básicamente podríamos ver cómo se estaría comportando la señal a través cuando disminuimos en el potenciómetro. También podemos notar que el sonido del voltaje se disminuye, el sonido del buzzer se disminuye. ¿Qué significa esto? ¿O qué implicaciones tiene esto? Bueno, básicamente que a través del potenciómetro controlamos el voltaje que va hacia el amplificador, y por ende controlamos el voltaje que llega a nuestra carga, a nuestra corriente en este caso. Y lo podemos ver claramente en la representación
en la representación que podemos ver dentro del osciloscopio. Vale, estoy grabando. Ahora, no lo quise medir mucho en este punto, sino en el punto directo de la medición, pero a través de la señal de entrada y salida del amplificador de clase B, con la ayuda del osciloscopio podemos obtener el voltaje pico, que sería de 0,400 voltios, es decir, 400 milivoltios. Con este valor de voltaje pico se podemos calcular la potencia entregada AC de la carga, que sería este voltaje pico al cuadrado por 2 veces la resistencia de carga, que en este caso sería de 8 ohmios, dándonos así una potencia entregada de 10 miliwatts. Finalmente, simplemente podríamos ver la eficiencia del circuito sustituyendo los datos, teniendo una eficiencia del 72,43%. Ahora, se nos pregunta cuál es la función de nuestro transistor T1, que sería nuestro transistor de aquí. ¿Qué función tendría nuestro transistor T1? Bueno, básicamente estaría encargado de preamplificar la señal, sería un preamplificador. ¿Esto por qué? Porque está conectado como emisor común y luego pasa a la parte de potencia de nuestro amplificador de clase B. Que de hecho que tuve que hacer un corte porque no lo tenía preparado. Si conectamos el potenciómetro, y bajo el volumen aquí para que no se oiga, a nuestro amplificador T1, podemos notar que efectivamente está actuando como un amplificador. Y bueno, esa sería básicamente la función de T1 en nuestro circuito. Básicamente estaría actuando como un preamplificador de señal, que de hecho al estar conectada en emisor común también invierte la señal de salida respecto a la entrada, ya que, como comentamos en la actividad anterior, un amplificador conectado bajo emisor común tiene una ganancia de sonido negativa, una ganancia de voltaje negativa. Y bueno, esta actividad es un poco extensa, así que bueno, ahora nos pregunta cuál es la función de los diodos. Los diodos tienen dos principales tareas, que una es mantener los voltajes de base emisor dentro de un rango para evitar problemas de variación de temperatura, y también se usan para mantener en un estado de reposo activo a los transistores BJT de la salida, y así manteniendo de la forma más eficiente, o mejor dicho, evitando de una forma bastante eficiente la distorsión por recorte. Y bueno, me salté en la parte práctica básicamente comenté en la parte anterior el cómo varía en la corneta variando el potenciómetro. Básicamente podríamos decir que a través de este potenciómetro sería subir o bajar voltaje, subir o bajar el volumen de la corneta, ya que a través de este potenciómetro es que varía el voltaje que llega al amplificador. Y bueno, esto sería todo. Me despido con este final de simulación.